Bienvenidos a esta presentación de los ensayos ganadores del Premio Internacional de Ensayo Instituto de Asturias 2030 y ACAL. Yo soy César Rendueles, estoy aquí en calidad de presidente del jurado que ha decidido este premio de esta edición y que ha correspondido a dos ensayos y dos autores. En primer lugar, La emancipación de los cuerpos, teoremas críticos sobre la enfermedad, de Marcos Sanz. Y en segundo lugar, Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político, de José Luis Moreno Pestaña. Son dos ensayos premiados ex aequo, que al mismo tiempo tienen algunas características comunes, aunque su temática, ahora nos lo explicarán sus autores, es muy diferente, pero tienen algunas características comunes y es una de las cosas que queríamos reconocer desde el jurado y también desde la editorial ACAL, que edita estos dos textos. Ambos ensayos apuntan a preguntas de largo recorrido sobre temas de gran actualidad. Son, digamos, ensayos profundos, reposados sobre temas urgentes. Y es algo que yo creo que se percibe muy bien en ambos textos, en un caso sobre cuestiones más de orden político, más centradas en dilemas de las democracias contemporáneas, como es el caso del libro de José Luis Moreno Pestaña, en otro más centrado en cuestiones relacionadas con la angustia en torno a la enfermedad, la pandemia, nuestra corporalidad, en el caso del texto de Marcos Sanz. Pero ambos tienen esa característica de atreverse a reflexionar huyendo un poco de esa inmediatez, de esa urgencia, de esa prisa, pero sobre temas que percibimos como cotidianamente importantes, urgentes. No quiero monopolizar esta presentación. Lo interesante es que hablen ambos autores. Y en ese sentido pues, quería formular algunas preguntas muy sencillas, tal vez un poco epidérmicas, pero que permitan tanto a José Luis como a Marco presentar tanto la temática como la intencionalidad de sus textos. Quería formular una pregunta muy naif, pero que puede servir para dar a conocer cuál es la intención que querían desarrollar, y es sencillamente qué queríais contar, qué queríais contar con este ensayo. Si te parece, empezamos por ti, José Luis. Bueno, pues muchas gracias, César, y muchas gracias al jurado del premio, y encantado de estar aquí, de conocer también a Marco por primera vez, aunque sea de manera virtual. Básicamente, lo que quería contar en el libro era lo siguiente. A mí me parece que cuando se habla sobre la democracia, se suele reflexionar muy poco sobre cuáles son las cosas que están implícitas en las prácticas por las que ponemos en marcha la democracia. Y para eso hay que centrarse en el estudio de cuáles son las condiciones de posibilidad de los dispositivos democráticos. Teóricamente, esos dispositivos democráticos son tres: la designación de expertos para resolver problemas urgentes y acuciantes con control por parte de la comunidad cívica que lo ha designado como tales; el procedimiento electoral, que es lo que se ha convertido en el centro de la práctica política en la democracia representativa, y lo que los autores antiguos consideraban era el dispositivo más original de la experiencia democrática, que era la utilización del sorteo y la rendición de cuentas, sorteo que se realizaba entre los ciudadanos que se consideraba estaban disponibles para desempeñar un cargo. Bueno, en primer lugar, eso me parecía importante, porque me parece que hay que ampliar la paleta de posibilidades de la experiencia democrática. Y en segundo lugar, quería someter los tres procedimientos
pues, a una interrogación también triple. La primera es cuáles son los presupuestos desde el punto de vista del conocimiento que supone cada una de los dispositivos democráticos. ¿Qué es un experto? ¿A qué llamamos un experto? ¿Cuáles son las condiciones de acceso a la posición de experto? ¿Ser experto en un tema conlleva o no ser experto en el conjunto de la experiencia política? Eso me parece importantísimo. Desde el punto de vista del conocimiento también es importante interrogar a la elección, porque la elección parte de la idea de que sabemos bien cuáles son las cualidades que hay que elegir entre diversos candidatos y sabemos bien cómo reconocerlas cuando esos candidatos se presentan ante nosotros, lo cual está lejos de ser evidente. Y en tercer lugar, cuáles son las exigencias, digamos, desde el punto de vista del conocimiento del sorteo. El sorteo, digamos, en la reflexión democrática clásica, es un mecanismo fundamental de familiarización con la práctica política por parte de personas, por parte de ciudadanos, que de otro modo no tendrían acceso al centro de la práctica política. Se considera que hay una serie de saberes que, por medio de una actividad de familiarización, pueden distribuirse entre el conjunto del cuerpo cívico, entre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que se consideran competentes para desarrollar una actividad. Bien, esa interrogación desde el punto de vista del conocimiento. Otra interrogación desde el punto de vista de la motivación, que está ligada a la anterior, pero que también forma parte de la experiencia democrática, que significa, por ejemplo, utilizar los procedimientos electorales para seleccionar la virtud política, es decir, cuáles son los estados de ánimo, los modos de actuación que de ese modo impulsamos entre la ciudadanía, cómo eso puede permitir que efectivamente tiendan a brillar aquellos que tengan cualidades específicas o, desgraciadamente, que los procedimientos de brillo sean colonizados por un grupo de sujetos que sabe hacerse con la audiencia, pero que son absolutamente incompetentes. En ese sentido, el procedimiento del sorteo, desde el punto de vista de la motivación, tiene la extraordinaria virtud, es verdad que muy simple, muy tonta, de desmotivar a los muy motivados. Es una virtud extraordinaria que se considera excelente para evitar los juegos o la distorsión faccional de la actividad política. En sentido, fue el sorteo procedimiento empleado no solamente por las democracias antiguas, también por los regímenes que se consideraban republicanos, como la Florencia de Maquiavelo y Savonarola, la que vivieron Maquiavelo y Savonarola, o por regímenes absolutamente aristocráticos y como la República de Venecia. El sorteo, digamos, un mecanismo enorme de contención, podemos decir, del desgaste que produce el juego faccional en la actividad democrática. Y para finalizar, es una cuestión también moral, es decir, tanto la competición electoral como la promoción de alguien como un experto, como el juego del sorteo, exigen un tipo de actitudes para estar en política y para permanecer en ella, ¿no? Digamos, las condiciones de acceso a la política están determinadas por la práctica de distribución de las posiciones públicas que exige cada uno de los dispositivos. Entonces, bueno, pues el procedimiento de experto y electoral parte siempre de la idea de que si estamos seguros de cómo seleccionar a los individuos que tienen verdaderas cualidades políticas y de que no nos dejaremos seducir por aquellos que pueden ser unos zotes, pero que tienen una capacidad enorme de brillar, pues podremos elegir. Podremos elegir ya sea al buen experto, ya sea al buen dirigente, ya sea al buen candidato en liza, ¿verdad? La idea de que seremos capaces de discriminar entre quienes se presentan ante nosotros, digamos, la verdadera virtud política.
El procedimiento del sorteo históricamente está relacionado con una desconfianza enorme hacia el hecho de que tengamos esa capacidad. Y entiende que la dinámica faccional que se establece en los procedimientos de selección supuestamente racional, ya sea la elección de expertos, ya sea los procedimientos electorales, acaban pervirtiendo el modo en que se produce el cursus honorum político. Acaba generando un cursus honorum político en el cual siempre están sobresaliendo los más vivos, pero no precisamente las personas con mayores cualidades. Entonces, el sorteo, por tanto, fundamentalmente permite el acceso a la actividad política sin tener que pagar el peaje del carrerismo previo, para conseguir conectar con un clan que te permita el acceso a la actividad pública. Básicamente esa era la idea, y mi objetivo no es otro que clarificar cómo en cada actividad política en la que estamos enfrentados siempre al problema de cómo elegir a las personas que van a realizar determinada función, tenemos una variedad de procedimientos democráticos, y yo creo que con el libro quisiera ayudar a que tengamos claro cuáles son las virtudes y los defectos de cada uno de ellos y cómo también se podrían corregir mutuamente. Muchas gracias, José Luis. Marco, tu turno. ¿Qué querías contar con este libro? ¿Qué aspirabas a transmitir a los lectores? Ya. Muchas gracias, César. Muchas gracias también al jurado del premio y bueno, la editorial que ha hecho un magnífico trabajo en la edición de ambos libros. Pues fundamentalmente el libro parte de la creencia o la convicción de que hay muy pocas experiencias en la vida cuyo potencial emancipatorio, por así decirlo, está al alcance de todos, ¿no? Y bueno, una de esas experiencias es la enfermedad, desde mi particular punto de vista. Y bueno, en la medida en que la enfermedad no solo nos recuerda lo frágiles que somos, lo frágiles que son nuestros cuerpos, sino que además nos hace sentir quizás como nunca la presión de este orden social que a todas luces ha fetichizado la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro se posiciona frente a las filosofías de la angustia, estas conocidas filosofías de la angustia, que han tratado de reivindicar el valor de la vida partiendo de unas experiencias que, como decía la angustia, no dejan de tener un cierto aire clasista, ¿no? Y bueno, nadie salvo un enfermo, pues a diferencia de un angustiado, no sé, bueno, cuando digo angustiados pienso en Sartre y toda esta gente, ¿no? Nadie salvo un enfermo sabe lo vulnerables que somos, que son nuestros cuerpos. Pero también nadie como él está en condiciones de saber cuán mejorable es el espacio en que corporalmente coexistimos todos. Y bueno, hay una frase de Bertolt Brecht que que se atribuye a Bertolt Brecht, que circula en las redes. No me di a la tarea de corroborar si es fidedigna o no, pero me gustó mucho. Y que dice que qué tiempos serán los que vivimos, ¿no? Que se ha vuelto necesario defender lo obvio, ¿no? Entonces, la emancipación de los cuerpos en esa línea es una defensa del obvio. En el fondo es una defensa del obvio, apuntando también a esas condiciones de posibilidad de las que hablaba José Luis. Ese espacio, ¿no? La obviedad entendida como ese espacio que constituye la base de nuestros conceptos de salud
y de enfermedad. Una base de la que a menudo no somos conscientes fundamentalmente por estar embebidos en una fantasía ideológica, que en este caso consiste pues, en obsesionarnos con esta idea de bienestar, que bueno, que es una idea de bienestar absolutamente neurotizada, neurótica, ¿no? Y básicamente ese sería el eje de reflexión del libro. Muchas gracias, Marco. Pues yo creo que también es interesante, bueno, para quien aún no conoce, no ha tenido oportunidad de leer ese libro, saber cuál sería un poco vuestro interlocutor ideal, ¿no? O sea, ¿en quién estabais pensando cuando escribíais este libro? ¿Para quién escribíais este ensayo? Bueno, a veces no se escribe con nadie en la cabeza, pero yo creo que muchas veces sí, ¿no? Al elegir el tono, al elegir un poco la forma en la que trabajamos sobre ciertos temas. ¿Es así? ¿Tenías a alguien en la cabeza? ¿Tenías un lector en la cabeza? ¿Para quién está dirigido este libro, José Luis? Pues la idea del libro apareció después de una presentación de Retorno a Atenas. Una presentación fue en Sevilla, donde una amiga, Gloria, me dijo, bueno, Pepe, esto que has contado en la discusión es muy importante y cuesta verlo cuando uno se enfrenta al libro, que es más complicado. Entonces, eso me hizo pensar que, bueno, la literatura académica tiene una exigencia, digamos, de acceso, que yo creo que pueden intentar reducirse sin perder el rigor. Yo no digo que yo sea capaz de hacerlo, pero me pensé que había que plantearse la tarea, bueno, porque uno quizá no haya hecho muchas cosas ni de bien ni de mal en la vida, pero militar lo he hecho desde muy jovencito. Entonces, ¿quién me gustaría a mí que leyera este libro? Yo sé que hay gente, y yo creo que esos son fundamentalmente personas que están en la academia, que no lo van a entender, no por fijaciones del entendimiento, no por problemas del entendimiento, sino de la voluntad. Pero yo creo que hay, o gente que está en las élites políticas que tampoco lo van a entender, que enseguida van a empezar a plantear problemas especiosos. Pero yo creo que hay muchas personas que militan, que son activistas políticos, que quieren seguir participando en política y con las que, hablando pues, sobre el sorteo, la elección, las condiciones de la práctica democrática, yo he encontrado pues una escucha muy atenta y además ellos me han enseñado mucho sobre cuáles eran los problemas a los que debería enfrentarse debería enfrentarse pues cada uno de estos dispositivos en las condiciones actuales. Para esa gente he escrito el libro. No, yo sé que no he podido perder el pelo de la dehesa académico, a veces también es un poco necesario mantenerlo, pero mis interlocutores eran ellos y ellas. Muchas gracias, José Luis. Y en tu caso, Marco, digamos que yo creo que ha habido ¿no? Pues una coincidencia entre el tema que has elegido y las circunstancias evidentes en las que estamos viviendo, ¿no? Imagino que estabas pensando que da igual en quién estuvieras pensando al escribir el libro, porque de repente todos somos sus lectores, ¿no? De repente las preocupaciones relacionadas con la muerte, con la salud, pues se han vuelto universales, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Pero bueno, sí. Aún así, ¿en quién estabas pensando? Porque yo imagino que eso también habrá determinado la manera en la que escribías, ¿no? el tono, las referencias más o menos académicas, más o menos populares que utilizabas. ¿Cuál es tu interlocutor ideal? Sí, en un principio, bueno, el libro, cabe señalar que el libro ya estaba escrito antes de la pandemia. Y bueno, se vino todo esto y sí que tuve tiempo de hacer una serie, un par de referencias al contexto actual. Y bueno, tomando en cuenta eso, digamos, fundamentalmente era, por una parte, digamos, un público, un lector académico, ¿no? Sobre todo del ala
fenomenológica, existencialista, y por la otra, pues, personal sanitario, desde luego. Y esto responde a una particularidad de mi formación. Antes de estudiar filosofía, yo cursé algunos años en la Facultad de Medicina. Y bueno, la abandoné porque, bueno, descubrí que esa no era mi vocación. Sin embargo, siempre mantuve el interés sobre todo por esta dimensión empírica, ¿no?, de la enfermedad y de la salud, y revisar, digamos, los presupuestos del discurso médico, los presupuestos antropológicos, existenciales, que están a la base de nuestra comprensión de estos fenómenos. Y en ese sentido, pues sí, también busqué construir un discurso que resultara, pues, si no enteramente accesible a un lector no especializado en filosofía, al menos sí que pues lo moviera a reflexionar sobre algunos aspectos relativos a la problemática. Y bueno, creo que esos serían los dos lectores contra, bueno, por un lado contra los que escribí y por el otro pensando en que serían unos perfectos interlocutores del libro, ¿no? Justamente porque lo que se busca es comprender esa parte, ¿no?, oye, descender a ese nivel de nuestra comprensión de la enfermedad en la que, pues, resulta que todos somos iguales, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias, Marco. Me consta que te están leyendo personal sanitario, algunos médicos ya me han hecho llegar pues, su interés por tu obra y está siendo leída y muy bien recibida. José Luis, querías añadir algo, ¿verdad? Sí, solamente una cosa refería con el... Yo escribí el libro durante los meses de la pandemia. Bueno, yo estoy casado con una enfermera que se enfrentó en primera línea a la situación de caos porque montó la planta COVID de su ala de hospital. Y bueno, fueron unos días tremendos donde de repente la discusión política en España era quién tenía los verdaderos expertos, quién conocía las verdaderas fuentes de qué es lo que se había producido y cómo enfrentarse a ello. Y alrededor de eso florecía un discurso tecnocrático absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Pero era de una violencia inusitada, me acuerdo, en las redes, en las conversaciones cotidianas, etcétera, ¿no? En ese momento, digamos, yo charlaba habitualmente con dos compañeros del departamento de filosofía de aquí, que se dedican específicamente a la lógica y la filosofía de la ciencia, Nestalí Villanueva y Manuel Pinedo, y bueno, pues nos enfrentábamos perplejos, digamos, a esta especie de regresión epistemológica que se producía no solamente entre la gente común, sino también entre la opinión cultivada. De la noche a la mañana, casi todos los comentaristas político-académicos eran herederos de Saint-Simon, ¿verdad? ¿No? Era una cosa tremenda, ¿no? Entonces, eso también influyó mucho en el libro, la reflexión sobre la condición de experto y cuáles son los presupuestos para que la condición de experto sea recibible en democracia, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Un poco la última pregunta que os quería plantear va en esta línea, ¿no? ¿Por qué creéis que este tema es importante, el tema de vuestro ensayo, los asuntos que tratáis en vuestros textos? ¿Por qué creéis que este es el momento de abordarlos? ¿Por qué creéis que ahora mismo son cuestiones que pueden interesar a un público lector? ¿Empiezas tú, José Luis? Sí. Bueno, pues bueno, yo creo que digamos, yo me hice mayor cuando, vamos, me hice mayor, tenía 20, 21 años cuando cayó el muro de Berlín y durante, pues,
casi 20 años, parecía que la economía neoliberal iba a resolver todos los problemas políticos, y sobre la política no había mucho que hablar, era simplemente la discusión acerca de cómo se implementaban mejor unas determinadas políticas económicas que por sí solas traerían la libertad y el enriquecimiento masivo. Posteriormente, cuando se modela Ceaguas con la crisis del 2008, empieza una desconfianza enorme hacia las élites políticas por parte de una población que está absolutamente despolitizada y desentrenada para la discusión democrática. Y esto me parece muy importante señalarlo. Con lo cual se pasa a una especie de reivindicación de la democracia ingenua, una democracia sin condiciones de eficacia, que al demostrar su inviabilidad al poco tiempo, da lugar de nuevo a la alucinación meritocrática y caudillista. Como no quiero como no me gustaría que se volviera a una situación similar a la que ya conocí cuando tenía 20 años, decía la idea de que había una única forma científica de política, que era la que permitía gestionar de manera correcta la única manera de convivencia económica en común, pues creo que es importante extender lo máximo posible la complejidad de la experiencia democrática y los instrumentos, porque hablar de la complejidad habla todo el mundo, uno con la complejidad se queda con cara de huevo, ¿verdad? Pues esto es muy complejo, entonces me voy a mi casa y tal, ¿no? Y los instrumentos con los que se ha buscado reducir esa complejidad al nivel de las decisiones cotidianas. Entonces, yo creo que eso, digamos, es el objetivo, no sé si lo habré logrado, que tenía detrás cuando escribí este libro. Es importante que las personas comunes sepan cuál es la paleta de posibilidades democráticas que tienen delante suya y que con esa paleta pueden actuar enseguida respecto a cada uno de los dilemas que se les plantea, ¿no? Y a mí eso me parece importantísimo porque ni el medio académico ni el medio político son capaces de generar ese conocimiento, al menos en sus estadios actuales. El medio académico se encuentra absolutamente embebido por una visión de la democracia representativa interesantísima y defendible, pero absolutamente sesgada. El medio político se encuentra en un proceso de derivación hacia la disputa por audiencia, donde la reflexividad democrática brilla por su ausencia. Entonces es importante intentar introducir en el debate público pues, las cuestiones que yo quería introducir en mi libro, que por otra parte otras muchas personas están introduciendo con otras aportaciones, tanto en España como en el extranjero. Muchas gracias, José Luis. Marco, tu turno. ¿Por qué? Bueno, yo creo que desafortunadamente mi libro cayó en una coyuntura que lo vuelve todavía más, pues no sé, quizás puede llamar muchísimo más a la discusión en la medida en que estamos en el contexto en el que estamos. Sin embargo, la idea detrás consistía en aligerar, si cabe decirlo así, aligerar la experiencia de la enfermedad. ¿Cómo hacer esto? Pues identificando, localizando los prejuicios que se tejen en torno a nuestra idea de enfermedad y en ese sentido a nuestra experiencia de la enfermedad y tratar de ver, digamos, lo que hay de fondo, ¿no? Y pues en esa línea buscar que nuestra experiencia de la enfermedad sea pues más llevadera, más no tan sobrecargada con prejuicios que son heterogéneos a la enfermedad misma, ¿no?
Y es un, digamos, es un proceso que no comenzó con la pandemia, desde luego, sino que pues, viene de décadas atrás, ¿no? Como esta fetichización del bienestar y toda esta tiranía del culto a la salud en la cual vivimos desde hace ya tiempo, ¿no? Y que, bueno, ha desembocado en una pandemia que lo que ha hecho es, me parece a mí, en algunos aspectos al menos, recrudecer ese proceso que, insisto, echa sus raíces hace tiempo ya. Muy bien, pues muchas gracias por vuestras palabras. Yo creo que han servido de manera excelente como carta de presentación de ambos textos. Yo creo que resulta mucho más comprensible, ¿no? Ahora, para quien nos ha estado viendo, bueno, pues, qué dilemas tratáis de afrontar en esos ensayos. Y muchas gracias por vuestras palabras. Aprovecho para dar las gracias de nuevo a la editorial ACAL por el trabajo tan bueno de edición que ha hecho en ambos casos, en ambos ensayos. Han quedado 2 volúmenes, yo creo que no solo interesantes, sino además bonitos y fáciles de leer y amables de leer. Y nada más, confío en que mucha gente vea esto, pero sobre todo que mucha gente se anime a leer vuestros ensayos. Hasta la próxima.